capítulo número 6, ¿quién realmente es judío? ¿Quién realmente es un judío? Y con este último capítulo, de entrada vamos a ver la raíz de la palabra judío, qué significa y cómo debería de expresarse en la vida del creyente. Hay algo que Pablo dijo respecto a quién es verdaderamente un judío, y él habla, un judío es el que lo es en el corazón. Pero esta expresión de Pablo no tiene que ver con una expresión filosófica, ¿ok? Porque regularmente así como que, ay, judío es el del corazón, así como que, ay, pues yo siento que soy judío y, ay, pues yo soy judío. No se trata de ese corazón sentimental, sino vamos a ver cuál es el contexto correcto de ser judío. La palabra judío aparece 662 ocasiones en la Biblia, 77 en el Tanaj y 585 en el Brit Hadashah. En el Tanaj aparece en Esdras, Nehemías, Esther, Jeremías y Daniel. En el Brit Hadashah en todos los evangelios, en Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Tesalonicenses, Colosenses y Apocalipsis. Actualmente el término judío es propio de quienes practican la religión judía, principalmente o que tienen descendencia o linaje judío, o que han hecho una conversión de acuerdo al procedimiento judío ortodoxo aprobado por el Estado de Israel. Dicho nombramiento les hace parte de la identidad judía por aspectos místicos de considerarse un alma judía, que ha transmigrado hasta alcanzar la rectificación, procedimiento personal de cada alma llamado en términos cabalistas tikkun. Ok, bueno, dentro del Talmud podemos ver que y bueno, lo vimos cuando hablamos de los Házares. En el Talmud está especificado que cualquiera puede ser judío siempre y cuando hace una conversión. Ok, por ejemplo, un mexicano nativo de México sin ninguna raíz extranjera quiere ser judío, necesita pasar por un proceso de conversión ortodoxo de los rabinos, ser probado, bueno, tener los exámenes suficientes, ser probado espiritualmente, es decir, en la sinagoga y todo eso, y finalmente se le cambia el nombre y pasa a ser judío. Ellos hacen esta conversión y ellos dicen que esa alma era judía de por sí, solamente que había transmigrado en diferentes almas, en diferentes cuerpos a través de varios tiempos o siglos. Entonces, esto hace que cualquier persona se vuelva judía. O sea, ya el hecho de hacer una conversión ya le da el título de ser judío. Ok, pero bueno, aquí vemos obviamente una escasa interpretación del judaísmo, porque no se trata de cumplir los propósitos o los protocolos del rabinismo, el judaísmo rabínico, sino más bien una conversión tiene que ver con un convencimiento y un cambio, una teshuvá completa del alma. ¿Ok? Ellos esa transmigración de almas que van de cuerpos en cuerpos le llaman tikkun. Tikkun no es otra cosa que una persona que acepta que el judaísmo es la fe original, se convierte en judío y ya hizo tikkun, ya hizo corrección. ¿Ok? Y bueno, eso no es obviamente bíblico. Entonces, en esos términos, judío es quien por linaje, religioso o no, y por conversión, tikkun, pasa a ser miembro del pueblo judío. ¿Ok? Eso en términos talmúdicos. Ahora, el pueblo judío en sí nunca existió. Más bien, lo que existió fue el pueblo de Israel. Esto es, la descendencia de Jacob, quien recibió el nombre de Israel por parte del ángel del Eterno. La historia bíblica nos muestra que cuando el pueblo de Israel sufre una división, es seccionada en dos reinos, uno Judá y otro Israel, que también se le denomina Efraín. Desde ese momento, que fue posterior al rey Salomón, Judá se empieza a considerar como el pueblo de Israel, puesto que el reino de Efraín deja de ser cuando es llevado al exilio y nunca más se vuelve a establecer como tal. Judá toma el principado por haber sido principalmente la región geográfica de la tribu que poseía Jerusalén, y porque por herencia le pertenecía a David, descendiente de la tribu de Judá, y el principado, como lo dijo proféticamente Jacob cuando bendice a sus 12 hijos. Sin embargo, ese principado
hacía más énfasis en el rey Mesías que habría de venir, de que un estado laico como lo conocemos hoy día, que es muy diferente obviamente, la escritura dice que le pertenecería el cetro o el gobierno hasta que apareciera el Mashiach. Y eso leemos en Génesis 49:10, dice, no será quitado el cetro o el gobierno de Judá, de los judíos, ni el legislador entre sus pies, o sea, el que dictamine las leyes, el que diga las leyes qué hacer y qué no hacer, no será quitado nada de eso hasta que venga Shiloh y a él se congreguen los pueblos. Ojo, este texto también es muy importante porque el judaísmo rabínico, por cierto, el sionismo también, creen que Shiloh, el Mesías, no ha venido. Por tanto, a Judá, al actual Judá, dicen ellos, les pertenece el cetro, el gobierno o el legislador. O sea, por eso lo que dicen ellos es ley, o tiene que ser ley. Pero, ¿con qué nos encontramos? Con que Shiloh, o sea, el Mashiach, Yeshua, ya vino. De tal manera que ya fue quitado el cetro o el gobierno de Judá y el legislador de entre sus pies. O sea, Judá ya no tiene derecho de gobernar porque ya tenemos un gobernador, ya tenemos un rey que es el Mashiach. Y a él finalmente se congregaron los pueblos o los goim, las naciones, que también somos parte de nosotros. Y dejamos de ser goim, pueblos, y pasamos a ser Am Israel a través de Yeshua. Según comentaristas aseguran que en el Talmud, en la tradición oral, el cetro de Judá fue quitado en la primera década de esta era común. Esto es cuando Yeshua estaba ya en este mundo y pronto se manifestará. Y pronto se manifestaría. Judá no gobernaba en la época de Yeshua, Judá no tenía la autoridad de juzgarle y matarle, por ello los líderes judíos tuvieron que pedirle a las autoridades romanas que les permitieran matarle en el madero. Esto nos dice que efectivamente habían perdido el cetro. ¿Ok? Aunque en el Talmud está escrito esto, no lo reconocen. No reconocen que fue quitado el cetro a Judá. Simplemente lo mencionan como historia, pero no lo reconocen. ¿Por qué? Porque si lo reconocen, entonces están reconociendo a Yeshua como el Mesías. ¿Ok? Yeshua les dijo, esta casa quedará desierta y les será quitado a ustedes por cuanto no conocieron el día de su visitación. Y eso se lo entregó a sus apóstoles y ellos fueron los que dieron frutos, fueron los que llevaron la obra hasta el día de hoy. Yeshua es el rey y gobernador y los líderes le rechazaron. Sobre él está el reinado y principado. Sin embargo, los líderes judíos lo negaron y dijeron, vean lo que dice, pero tenemos más rey que César. Bueno, con esto fue suficiente para decir, no estaban preparados, no quisieron recibirme, bueno, les voy a quitar ese liderazgo y se los voy a dar a quien realmente da frutos, esto es a los apóstoles. Si se han fijado en la misma maquinaria que vemos, es la misma maquinaria que vemos, y los líderes, entre comillas, judíos, han estado trabajando desde hace 150 años para poder lograr este objetivo. Con el paso de la historia posterior a Yeshua, los judíos fueron llevados al exilio y el resto de los israelitas, en donde la mayoría terminarían mezclándose, cumpliendo la profecía de Jeremías 31:27. Bien, el reino, entre comillas, de Judá habría concluido y el rey fue coronado y establecido su reino cuando Yeshua dijo, toda potestad me ha sido dada. Toda esta maquinaria religiosa y farisea acerca del rey Mesías judío, descendiente de David, habría sido incorporada como un dogma de fe en donde esperan a un descendiente físico que sujetaría a Roma y con ello se establecería un reinado en la tierra. Los estudios genéticos nos mostraron que los que reclaman judeidad por genética en realidad tienen otros linajes fuera de los semitas, como los jafetitas o camitas. Esto nos dice que se cumplió lo que se dijo de Jeremías. La palabra judío o judíos proviene del nombre de una tribu que a su vez fue el patriarca de dicha tribu. Esto es Judá. En hebreo, Yehudá, la primera vez que aparece este nombre es en una mujer cananea, Judith. ¿Recuerdan que vimos a Judith? Dice, cuando Saúl fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac. Bueno, ya vimos que esta Judith no era otra que una cananea. Saúl le cambió el nombre
Y curiosamente, ojo, eso es bien importante, curiosamente le puso el mismo nombre que lleva Yehuda, es la misma raíz, el que exalta o la que exalta el Eterno. Es decir, Esaú la quiso presentar como que si ella fuera la que exalta el Eterno. No sé si pueden entender la profundidad de esto que habíamos estudiado en Génesis. De Esaú y de esta Judith, viene un linaje en el cual posteriormente aparecen los idumeos o Edom, que son los romanos, y que después aparecen infiltrados diciendo que son Judith, o sea que son los que exaltan al Eterno, pero no son ellos, sino que son los cananeos específicamente. Aquí hay un misterio muy profundo, bueno, ya hemos hablado de eso. Los heteos era una tribu cananea, descendiente de Het, hijo de Canaán, hijo de Cam, el tercer hijo de Noé, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. Y bueno, eso es lo que vimos respecto a esta mujer, que en realidad era etea, era tribus cananeas. Y bueno, aquí agregué respecto a los heteos. Bueno, según lo que hemos estudiado anteriormente, los cananeos tomaron como posesión la tierra que les pertenecía a Sem. Los cananeos habían sido receptores de una maldición por el pecado de su padre Cam, aunque sabían de primera mano, por medio de Noé, sobre el conocimiento del Eterno. Ellos se desviaron en pos de vicios contra naturaleza. Ya vimos que en realidad era una pantalla, eso del nombre de Judith, porque realmente pues no tenían esa fe. Con el tiempo las tribus se fueron degradando. En la época del Éxodo, la tierra de Canaán estaba completamente depravada y el Eterno usaría a Israel para destruir la maldad de Canaán. Ahora, aunque en la época de Abraham aún faltaban 400 años para ello, las tribus ya tenían fama por su pecado. Por ello Rebeca e Isaac padecieron cuando Esaú tomó como esposa a una hija de Het. Y bueno, recordando la historia que ya vimos en Génesis. Aquí está otra vez el texto, como tuvieron ellos fastidio. Y finalmente no era Judith, no era su nombre, y finalmente si tuvieron fastidio era porque no era una mujer que adoraba. Dijimos que esta mujer en realidad lo que hacía, y su nombre era Ada. Recuerdan que dijimos que lo que realmente hacía era hechicería, era una mujer hechicera, bruja, idólatra. Entonces esta mujer en realidad no estaba presentando la verdadera exaltación al Eterno. No sé si alcanzan a ver este misterio tan grande del cual estamos hablando hoy. Bueno, volvamos a Judith. Es interesante porque ella fue esposa de Esaú, hija de Beer y Eteo. Sin embargo, el nombre que portaba, el que le pusieron, en este caso el que le puso Esaú, no dice que conocía al Eterno de alguna manera, según vemos su significado hebreo. Esto nos puede sonar justamente al tema que hemos tratado en esta serie. El nombre que porta alguien no necesariamente habla de su personalidad, fe o creencia. ¿Se dan cuenta? El nombre no necesariamente habla de su personalidad, fe o creencia. Bueno, no, por acá Ada en realidad pertenece a tribus cananeas. Ada, la otra Basemat es la que sí pertenecía a las tribus ismaelitas. Recuerdan que después de que Esaú toma esas dos mujeres, vuelve a tomar otra que es Basemat, que también le cambia el nombre, y esa sí era ismaelita, pero esta Judith era Ada en realidad de las tribus cananeas. Bueno, entonces eso es importante. Voy a volver a leer. El nombre que porta alguien no necesariamente habla de su personalidad, fe o creencia. Es el mismo tema que hemos estado hablando, y eso es importante. Como suele suceder en muchos casos, personas llevan nombres o adquieren nombres sin saber la importancia del nombre. Hubo en la historia de los papas uno cuyo nombre era Inocencio. Sin embargo, fue de los más sangrientos de la historia de los papas. Ahora vemos lo correspondiente a el nombre Judá y Judith. Bueno, según el diccionario de Strong, el nombre de Judá
ok, es del hebreo 3063, que aquí están las letras Yud, Hei, Vav, Dalet y Hei, que se pronuncia Yehudá o Yahudá, dependiendo. Yehudá, según gramaticalmente, cuando la Yud va al principio, con la Hei siempre es Yem. Cuando la Yud va al final con la Hei es Ya. ¿Ok? Por ejemplo, Isayahu, Isayá o Yermiyá. ¿Ok? Es dependiendo la gramática. Por ejemplo, Joel, el nombre de Joel no es ni Yeel ni Yael, sino que es Joel. ¿Y por qué es Joel? Porque según la gramática nos apunta a que tiene que ser, en este caso, la Yud y la Vav. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esa es una combinación de sonidos del famoso tetragramatón, que significa el eterno o el existente. ¿Qué es lo que significa Yehudá en realidad? Dice celebrado, Jehudá o Judá dice nombre de 5 israelitas, también de la tribu de la descendencia, en el primero de su territorio de Judá. Pero está combinado este nombre con el 3063 y el 3034, que los dos significan esto. Por un lado significa celebrado, aunque aquí le ponen celebrado o exaltado, y la otra palabra, la otra raíz es yadá, ¿verdad? Dice usada solo como denominativo 3027, que significa yad, mano. Ok, mano es extender la mano, reverenciar o adorar con manos extendidas, aclamar, alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar. Ok, confesión, dar. Entonces, este nombre en realidad sería Ye, que es el eterno. El eterno es celebrado con las manos. Ok, o Yehudá sería como el que exalta el eterno. Ok, el que exalta el eterno, o el eterno celebrado con las manos es igual que el que exalta el eterno, o el que alaba al eterno. Y aquí es cuando nace Judá, y dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré. Ok, esta vez alabaré. No viene en hebreo, en realidad en el hebreo no dice esta vez alabaré. En hebreo dice esta vez levantaré mi mano. Si ustedes van al hebreo, aquí está, okay, esta vez levantaré mi mano al Eterno. No sé sus Biblias como diga, pero en las que dicen esta vez alabaré, en realidad dice esta vez levantaré mi mano al Eterno, pero en una forma de alabanza, en una forma de exaltación, en una forma de reconocimiento. Okay, dice: por eso llamó su nombre Yehudá y dejó de dar a luz. Okay, bueno, aquí puse una nota: no confundir con la práctica pagana de la nueva era de levantar las manos y mecerlas a los lados. Okay, eso es algo que se introdujo en el misticismo, que movían así las manos a lo alto, pero era con otros motivos. Okay, no tiene nada que ver con Yehudá, de levantar la mano. Okay, bueno, se levantaba la mano, de hecho era una forma de jurar, incluso así como de exponer nuestras manos delante del Eterno y ponernos como súbditos completamente. Bueno, veamos una vez más el texto. Aquí está en hebreo: Hapaam Odá et Adonai, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez levantaré mi mano al Eterno. Ok, levantaré mi mano al Eterno. Eso es lo que dice en Génesis. Y bueno, vamos a ver estos textos en donde aparece la misma expresión. Primera de Reyes 8:22, y dice: y extendió sus manos al cielo. Ok, dice: luego se puso Salomón delante del altar del Eterno en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. No las meció, las extendió. Daniel 12:7, y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra otra vez, extendió sus dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Es la misma expresión en hebreo. Y en Apocalipsis 10:5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos. Otra vez la misma expresión. Esto es Yehudá, el que exalta,
¿ok? Y celebra al Eterno, ¿ok? La palabra alabanza en hebreo es halel o hilul, que significa regocijo, celebración, acción de gracias, y viene de la raíz halal, que significa hablar elogiosamente, celebrar, aclamar, cantar, alabanza, alabar, alborotar, aleluya, acontecer, estruendo, gloriarse, glorificar grandemente, júbilo, loar, loco, nupcial, precipitar, resplandecer. Pero esa raíz no se usa en el texto del nacimiento de Judá, ¿ok? No dice halel. Halel es alabanza, acá está, de Hilul, y entonces lo que vemos es que cuando Lea tiene a Judá, está tan agradecida que nace de su corazón una emoción y eleva su mano al cielo en señal de reconocimiento y de exaltación, o una expresión de darle un canto al Eterno, ¿ok? Y a Odá mi mano, es Odá mi mano, que es de la raíz Yadá, mano, le agrega las dos primeras letras del tetragramatón. A Odá, que es mi mano, que viene de Yadá, se le agregan las primeras letras del tetragramatón y quiere decir el Eterno es exaltado, el Eterno es levantado, el Eterno es glorificado. No alabado, porque alabado dijimos que es Halel. Bueno, el nombre quedaría así, ¿ok? Que sonaría Ie. Ahora aquí están las dos primeras letras del tetragramatón, Yud y Hei, ¿ok? Y luego viene Odá. Odá es la mano, y Ie es el Eterno, mano, quiere decir el Eterno es exaltado, el Eterno es, pues es exaltado, levantado, pues sí, exaltado. Y aquí está Yehudá, entonces quedaría como Yehudá. Pero que por regla gramatical suena Yehudá. Ya hemos estudiado que el tetragramatón es la combinación del verbo ser, estar, conjugado, como le dijo el Eterno a Moisés, Ejie Asher Ejie. Por ello no tiene fonética y tendría varias combinaciones fonéticas. Bueno, entonces lo que implica el nombre de judío nos llevaría a una actitud según su definición, actitud que implica una forma de ser o de actuar en la vida. Esto es, judío es aquel que levanta su mano al cielo para reconocer al Eterno. Este de hecho es el primer mandamiento, ¿verdad? Cuando dice Anoji Hashem Eloheja, yo soy el Eterno tu poderoso, que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, reconóceme como el que existo. En el contexto hebreo, los 10 mandamientos no aparecen como lo ponen, como los numeran tradicionalmente. El primer mandamiento es yo soy el Eterno, o sea, yo reconóceme, exáltame, levanta tu mano y jura por mí. Ese es el primer mandamiento, yo soy el Eterno. Ciertamente hay un pueblo con el nombre o sobrenombre de judío, pero eso no quiere decir que sea judío. En su esencia, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Ahora, el asunto de todo este tema es que las escrituras, desde la primera vez que aparece judío, no deja de aparecer hasta el Apocalipsis, cuando se habla de los que se dicen ser judíos y no lo son. Muchos dirían que había entonces verdaderos judíos que identificaban a los falsos judíos, así como en otro texto dice de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Todo pareciera que la judeidad en la época que se escribió Apocalipsis era una cuestión importante. Ya hemos dicho que el pueblo que sobrevivió de los exilios fue un remanente de la tribu del sur, esto es, judíos, junto con algunos benjaminitas y levitas, pero en realidad eran más que solo esas tribus. La historia nos cuenta que aquel remanente era en realidad de las 12 tribus, pero aquel Israel, conocido como el pueblo de Israel, dejó de nombrarse como tal y pasó a llamarse el pueblo judío. Es decir, no solo de la tribu de Judá, por eso decirse judío era decirse Israel. Sin embargo, aún así la definición era la misma. Israelita o judío era aquel que reconocía al Eterno y le daba exaltación, o sea, levantaba su mano para exaltarle. Vamos a ver cómo Pablo abarca este tema. Dice en Romanos 2, del 17 al 29, dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y aquí es un reclamo a los que
a los que se llamaban judíos o que tenían aparentemente este título. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en el Todopoderoso y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras al Todopoderoso. Dice: porque como está escrito, el nombre del Todopoderoso es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Aquí está apuntando obviamente a los que tenían el sobrenombre de judíos, es decir, a los que se hacían llamar judíos, que habían nacido dentro del judaísmo, que habían crecido con Torah y todo, pero que estaban no cumpliendo lo que dice la Torah. Y dice Pablo: pues en verdad la circuncisión aprovecha. Está hablando a los judíos, de linaje y de nacimiento. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, vean lo que dice: ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la ley, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Cuando Pablo está hablando de este tema, obviamente está poniendo o está estableciendo también quién es verdaderamente un judío, porque él termina diciendo: judío es el que lo es en el corazón. ¿Por qué? Porque judío no es el que tiene el nombre, el que nació dentro de ese linaje, el que hizo la conversión, o nadie de eso. Judío es el que tiene un verdadero cambio después de la Teshuvá y haber entrado en la redención a través de Yeshua. Cuando hacemos eso a través de Yeshua, ahí nos convertimos en verdaderos Yehudim, en verdaderos judíos. ¿Ok? Y no estoy hablando de ponernos el título de decir somos judíos, sino que estoy hablando de la verdadera esencia de la vida de fe. ¿Ok? Yehudim no es un título el cual tenemos que portar nada más por nomás. Yehudim es, o Yehudí es aquel que realmente exalta o levanta al Eterno con su mano. ¿Ok? Y lo reconoce y dice: tú eres el Eterno, el Todopoderoso, el único que me has rescatado a través de Yeshua. Y obviamente teniendo a Yeshua como nuestro guía, no hay otra manera, otra mejor manera de exaltar al Eterno que seguir las pisadas de Yeshua tal como es. Exactamente, un verdadero adorador. De hecho, Yeshua eso lo dijo. ¿Recuerdan? Yeshua lo dijo, que el Padre está buscando verdaderos servidores. Aunque la palabra correcta en hebreo es abodá, que lo traducen como adorar, está diciendo Yeshua: el Eterno busca verdaderas almas entregadas, que exalten al Eterno, que le sirvan, que estén dispuestos a todo, ¿ok? Con tal de defender esa fe. Ese es un verdadero Yehudí. Pero quien empieza a disminuir la Torah, a recriminarla, a olvidarla y a vivir una vida laica, eso no es alguien que reconoce al Eterno. Ese no es alguien que está siguiendo las pisadas de Yeshua. Y vean lo que dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es un verdadero exaltador del Eterno el que lo es en lo interior. Dice: y la circuncisión es la del corazón, dice, en el espíritu. O sea, aquella que hace que la gente, que nosotros cambiemos, que dejemos lo mundano, que dejemos la vida materialista, que dejemos las cosas vanas, como dijo Salomón, y de veras nos dediquemos a las cosas espirituales. Ese es el verdadero judío, dice. Entonces voy a leer otra vez: pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, por eso Pablo habló contra los mutiladores del cuerpo, porque Pablo decía: ustedes
se han equivocado, no han entendido el mensaje. ¿De qué te sirve mandar a alguien que se mutile, que vaya y se moche, si no ha cambiado su corazón, si no sabe si realmente está guardando la Torá? ¿De qué le sirve? De nada le sirve. Por eso dice Pablo esto, pues no es judío el que lo es exteriormente, eso no nos hace judíos o israelitas. Dice, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza, vean, esta palabra del griego es elogio, la alabanza o el elogio, del cual no viene de los hombres, sino del Todopoderoso. Es decir, no necesitamos comprobarle a ningún hombre, ¿ok? No necesitamos comprobarle a ningún hombre la circuncisión o la incircuncisión, porque no es de los hombres que viene la alabanza o el elogio, sino del Todopoderoso. Finalmente, aquí en la tierra nadie nos va a decir si ya somos parte de Israel o no somos parte de Israel porque ya hicimos algo o no lo hemos hecho o lo dejamos de hacer. No va a ser el elogio de los hombres o no va a ser el impedimento de los hombres, sino que va a ser del Todopoderoso. Eso es algo que Pablo dice y establece en Romanos bien claro. ¿Ok? Le dice, la carne para nada aprovecha, la circuncisión es la del corazón. Ese es un verdadero exaltador del Eterno. Ese es un verdadero, una verdadera alabanza del Eterno. Y además del reconocimiento lo va a dar él, no lo va a dar ningún hombre. O sea, ese es el único, el poderoso, el que nos va a confirmar o el que nos va finalmente a disciplinar o a regañar. ¿Okay? Ningún hombre es el que le tenemos que dar cuenta de decir de que a ver, confírmame, a ver, fírmame que de veras eres. Si no, o sea, nada, o sea, esas son cosas de hombres. ¿Okay? Eso es inválido, esa es una atrocidad delante de la fe. Y bueno, aquí puse diferentes versiones porque esta palabra quiero que quede bien clara. Dice, no es algo que pueden valorar los hombres, sino solo Elohim. ¿Okay? La circuncisión del corazón, el verdadero cambio en una vida espiritual, de una vida terrenal a una vida espiritual, de una vida religiosa a una vida de fe hebrea, no es algo que valoran los hombres. Los hombres no están para decir, no, a ver, tú rectifícame si eres o no eres, si no, no puedes participar de la fe, así como que, ¿sabes? ¿Qué te pasa, no? Eso solamente lo hace el Eterno. Dice otro texto, a este Elohim lo acepta aunque la gente lo rechace. Esa es otra versión, ustedes pueden ver las versiones. Saqué varias versiones y vean qué interesante, para que si algún día alguien les quiera hacer sentir menos porque no han dejado de hacer algo, estoy hablando de según lo que dicen los hombres, mientras nosotros cumplamos como el Eterno lo pide y lo dice, eso es suficiente. Él es el que ve todo lo que hacemos. No tenemos por qué darle cuenta a los hombres. Vean cómo dice este texto. A este Elohim lo acepta aunque la gente lo rechace. Dice otro, quienes así son recibirán alabanza de Elohim aunque los hombres no los alaben. ¿Ok? Estamos hablando de Romanos 2:29, el último versículo de esta parte que estaba leyendo. Dice, el que es así resulta aprobado no por los hombres sino por el Todopoderoso. Finalmente, ¿quién va a decir si somos Yehudim o no? No van a ser los hombres, va a ser el Eterno. Después dice, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Elohim. A este le corresponde la alabanza no de los hombres sino de Elohim. Y bueno, su alabanza no viene de los hombres sino de Elohim. Ese es quien recibe de Elohim la gloria y no de los hombres. Lo que está diciendo Pablo es de que no tenemos que tener el estatus de ningún hombre, no tenemos que tener la medida de ningún hombre, decirnos si somos o no somos, si ya somos salvos o no salvos, que eso es algo que por cierto en las religiones romanas se dice, si no haces algo todavía no eres salvo, todavía no eres parte de X, tienes que hacer esto para entonces ya estar casi dentro de la fe. Eso es algo atroz para la fe. El Eterno es el que dice quién es salvo y quién no.
Dice, así que si alguien cree ser judío bíblico, no solo es el que vence con Elohim, eso es Israel, eso significa Israel, el que vence con el Todopoderoso, sino también el que levanta su mano, estoy hablando en un sentido alegórico, espiritual, el que levanta su mano, es decir, reconoce al Eterno y lo exalta con su vida, con sus actos, con todo su ser, en obediencia al Eterno y a quien Él envió, a Yeshua el Mesías. Este es el verdadero Yehudí, ¿ok? Y no por linaje, no por conversión, no porque el vecino dijo, no porque el otro, sino porque está inmerso completamente en el pacto, en la Torá y en el Espíritu a través de Yeshua, ¿ok? Ese es justamente la fe que hemos recibido y en la cual somos agregados al pacto, agregados a Am Israel, al verdadero Am Israel, y con esto finalmente pues comprenderíamos que todo lo que hemos estudiado tenemos para finalmente decidir quién es verdaderamente un judío y si los que se dice ser judíos son o realmente son sinagoga de Satanás. ¿Ok?